Hola, mi nombre es Fátima Isabel Andrade Machorro, soy de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, primer semestre matutino, y hoy les hablaré sobre la química. La química y su desarrollo como ciencia. La química es la ciencia de la composición, estructura, propiedades y reacciones de la materia, en especial de los sistemas atómicos y moléculas. Los orígenes de la química se encuentran 500 años atrás, con el nacimiento del fuego, generando nuestros antepasados sin saber las reacciones químicas. Los griegos forjaban metales y posteriormente se llegó al dominio del vidrio y la arcilla. En el siglo III a.C. en China se descubrió la pólvora, pero ya se dominaba la cerámica, el tejido y se teñían. En el siglo IV surgieron los alquimistas, herederos de la filosofía griega y egipcia. Se define la alquimia como la búsqueda impenetrable de la piedra filosofal, la cual convertía cualquier metal en oro, y fueron ellos los primeros en desarrollar la química experimental. Materia y energía. La materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. La masa es la medida que indica la materia que tiene un cuerpo. La materia no puede destruirse, solo se puede transformar. En la naturaleza se presentan como sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras es la materia que tiene propiedades definidas y una composición uniforme. Se dividen en elementos y compuestos. Los compuestos son las sustancias formadas por la unión química de dos o más elementos. Y los elementos son sustancias simples compuestas por átomos. Las mezclas son la unión física de dos o más elementos o compuestos, se dividen en homogéneas y heterogéneas. Y las homogéneas son las soluciones que presentan una sola fase de composición y las heterogéneas presentan dos o más fases observables a simple vista. Leyes de los gases. El concepto de gas ideal es un gas hipotético que posibilita hacer prácticas que facilitan algunos cálculos matemáticos. El volumen ocupado en sus moléculas es mínimo en comparación con el volumen total. La teoría cinética es parte de la suposición de las moléculas de un gas que están muy separadas y se mueven en línea recta hasta que al encontrarse con otra molécula colisionan en las paredes del recipiente. Ley Boyle. A una temperatura constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta, lo que significa que la presión multiplicada por el volumen es igual a una constante para una determinada masa de un gas a una temperatura constante. Ley Gay-Lussac. A un volumen constante y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. La ley general establece que para una masa dada en un gas, su relación siempre será constante. Estructura atómica. El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con cargas positivas, que son los protones, y partículas que no tienen carga eléctrica, los neutrones, y contiene también partículas con cargas negativas, que son los electrones. Desde la antigüedad el ser humano se ha cuestionado de qué está hecho la materia. Los filósofos griegos se preguntaron si la materia podía ser dividida indefinidamente o se llegaría a un punto en el cual las partículas fueran indivisibles, y de ahí el nombre de átomo, que es indivisible. De ahí nacieron los modelos atómicos que con el paso de los años fueron evolucionando. Demócrito desarrolló la teoría atómica del universo. John Dalton elaboró el primer modelo atómico. Thomson dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente. De ahí su modelo atómico, pudín de pasas. Perrin modificó el modelo atómico de Thomson, sugiriendo que las cargas negativas son externas. Rutherford pensaba que el átomo estaba vacío en su mayor parte. Niels Bohr creía que el átomo solo absorbe energía. Schrödinger y Heisenberg crearon el modelo atómico actual.
Concepción actual, estructura atómica. Número atómico es igual al número de protones en cada átomo del elemento. El número de masa es el número total de protones y neutrones en el núcleo. Los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico. La mecánica cuántica nació en 1925. Heisenberg expresó que es posible conocer la exactitud de la posición y velocidad de un electrón. Los números cuánticos son parámetros o valores que satisfacen la ecuación energética del modelo atómico de la mecánica cuántica. La configuración electrónica es el modo en que están distribuidos los electrones alrededor del núcleo. De ese modo, es decir, que se reparten los electrones entre distintos niveles y orbitales. La configuración de kernel es para simplificar una configuración electrónica, que es a partir del gas noble, cuyo número de electrones debe de ser inferior al del átomo que desea expresarse. La tabla periódica es uno de los elementos que permiten visualizar y predecir la forma en que varían sus propiedades físicas y químicas. A lo largo de la historia, el conocimiento respecto a los elementos descubiertos han sido modificados con el paso de los años. En 1820, Johann Dobreiner propuso las tríadas. En 1863, Chanteuse propuso el tornillo telúrico. En 1864, Newlands propuso las octavas, que se las imaginó mediante las notas musicales. En 1869, Dmitri Mendeleev creó la primera tabla periódica. En 1914, Henry Moseley organizó los elementos por los átomos. En 1962, Gilles Chavarri creó la tabla periódica actual, organizando los elementos en orden ascendente de acuerdo a sus números atómicos. Y bueno, eso es todo. Ahora les daré una pequeña conclusión sobre el tema. Y lo que yo creo es que la conclusión es realmente demasiado importante, ya que con el paso de los años ha evolucionando y aparte es muy vital, ya que todo lo que nos rodea y todo nuestro entorno es química, como desde nuestros procesos digestivos, cómo respiramos, cuando ponemos a hervir agua, la fotosíntesis. Es por eso que es importante estudiarla y así podemos comprender un poco nuestro entorno. Gracias.